César Parra. Por gentileza, obviamente, Funeraria de Carrasco, la Funeraria de Chile. Chin, chin. Vamos. Ya, vamos. Bueno, efectivamente era necesario hacer un programa dedicado quizás a la banda chilena más famosa de los últimos tiempos. En mi opinión, Daniel, solamente superada por los Jaivas. Por los Jaivas. Solamente superada por los Jaivas. Ahora, aquí tiene que ver mucho porque el talento de ellos tres es indiscutido, el talento de Jorge González es impresionante, pero además que tiene que ver con toda nuestra historia rockera. Así si uno es. de repente mira hacia Hollywood, a lo que pasa en Estados Unidos, en la banda europea, nosotros al tiro lo que tiene relación con la música y lo extra musical son los prisioneros. Absolutamente, no, lejos. A ver, estamos hablando que todo fue la época precisa, el momento preciso, el momento histórico preciso. Efectivamente, los prisioneros empiezan su carrera como los Vinchucas. Anteriormente había habido distintas formaciones, distintas intentonas, los pseudopillos, como bien agrega Jocaulí, los pollitos dicen. Estaba ahí dando vueltas qué nombres se colocaban, cómo iba a ser la conformación final de la banda. Ahora, una banda que recordemos que fueron saliendo y llegando integrantes, que básicamente el núcleo era Miguel Tapia con Jorge González, y de alguna manera adoptan a Claudio Narea cuando ya finalmente son los Vinchucas y son los prisioneros. Claro, de hecho, él mismo comenta muy humildemente, Claudio Narea, que él apenas algunos acordes de guitarra sabía en el momento que Miguel Tapia y Jorge González lo convocan para los Vinchucas, que tienen su estreno justamente del Liceo Andrés Bello, el número 6 de San Miguel. Esa es su primera presentación en público. ¿Okay? Es verdad. Y es lo que lo marca definitivamente también como una banda que nace de un estrato bajo. Y siempre quedaron con esa imagen, siempre fue lo impresionante de ellos, el que vienen de este estrato humilde, por decirlo así. Y además el estrato humilde, que después pasa a un estrato más alto con la contratación después de Claro, Fonsea y claro, todo. es el sueño del pibe. Vamos con San Miguel, vamos con el paradero 6 de San Miguel, Liceo 6. ¿Ellos tres eran bien amigos o finalmente se juntaban solo a tocar ellos? No, hubo aquí una bella amistad que duró por años, efectivamente. Ahora bien, siempre fue el fuerte de la banda, siempre fue el componente fuerte en cuanto a carácter y en cuanto a composición, Jorge González. Ya. Eso es sin duda. Y se llevaba más el peso de escribir las letras. No más el peso, sino que al contrario, yo creo que él tomaba la decisión propia de encabezar este proyecto. Solamente para darte un ejemplo, de la voz de los 80 todas las canciones son de Jorge González, excepto Quien mató a Marilyn, que es de una coautoría de Miguel Tapia con Jorge González. Ya. Pero quiero primero sorprenderte con lo siguiente. Cuando ellos van al liceo número 2 de niñas, también de San Miguel, los anuncia la directora o la profesora. Y mira la profecía que ella hace. A ver. Cuando dice, hay una banda que seguramente muy luego va a reemplazar a la banda del colegio, porque son buenos los cabros y tienen su estilo. Es algo tan tierno escucharlo ahora ya casi 30 años después. Por favor, escuchemos ese audio de la profesora anunciando a los Vinchucas. Vamos. A nuestra segunda etapa. Y ahora, un grupo de jóvenes que se caracteriza por tener un estilo muy personal. Ellos posiblemente ocupen luego el lugar que hoy tiene nuestro conjunto estable. Dejo con ustedes a los Vinchucas. Y ya eran conocidos y aplaudidos, ¿ah? No, las muchachas lo adoran. Pero fíjate las presentaciones, quizás algún día son tan talentosos, quizás van a llegar a superar a la banda del colegio. Y mira, y pero repasaron por todos lados. Ahora bien. A mí me llega mucho esto, tú sabes que yo iba en el colegio al frente. Ajá. Al frente del Liceo 6, en el Lomprado. Mira. Donde una vez un profesor del Lomprado les cobró la entrada después de haber tocado el desatino del profesor, y ahí Jorge González se enojó y se fue. Pero no te subáis el cargo, eres de la aristocracia entonces, pues está ahí al frente, al otro lado. Era de los ellos son del parados. Liceo 6, pues, güey. Sí. Tú estás del Miguel León Prado. Sí, dicen que la canción ¿Por qué los ricos se la habrían dedicado al León Prado? Es muy probable, ¿eh? Sí, Van si con nos los ponemos en el curas con la contexto, monja claro, de la caridad. Ya. si nos vamos en ese contexto, podría ser. Puede ser. Ahora bien, efectivamente el primer tema que ellos tocan es Orgullo, ¿ok? De hecho, si querés te muestro un extracto. Oye, fue que esta grabación en el Liceo 2 es histórica, porque es el primer registro de audio que se tiene de una presentación de los Vinchucas. Qué bueno traen los Vinchucas con la presentación de la profesora y ahora la tocata de ellos. El audio, ¿cómo se escuchaban en esa época los proto-prisioneros, por decirlo de algún modo? Escuchemos un extracto de cómo sonaban los Vinchucas.
Este, como pueden ver, ahí ya está presente el sonido de los prisioneros. Es más, me atrevo a decir que los Vinchucas, en esa oportunidad, cuando todos hacíamos música en aquella época, por el sonido, me atrevo a decir que nosotros también lo hacíamos en el barrio, que poníamos las guitarras clásicas con un parlante dado vuelta que simulaba ser una cápsula de guitarra. Ah, mira, tú ponías un parlante en la parte de la guitarra folclórica, digamos, la guitarra clásica, y eso lo dabas vuelta, lo invertía y pasaba a ser una cápsula que finalmente iba a tu equipo musical que hacía las veces de amplificador y podías tocar en una forma más Claro, no, y hay cosas anecdóticas, o sea, el sonido de la guitarra propio de lo que es Claudio Narea, yo creo que es un componente primordial del sonido prisionero. Ahora bien, Miguel Tapia nunca aprendió a tomar las baquetas correctamente. ¿Ya? También es un estilo muy particular porque nunca estudió tampoco batería en el fondo. Ahora bien, hay un mito a ese respecto. Finalmente, por lo menos Jorge González terminó siendo un músico de conservatorio. Él termina también estudiando música alguna Hace vez. su carrera, claro. Hace su carrera. Es decir, también no hablemos como del mito de jóvenes, de los jóvenes que surgen desde San Miguel. Ahora, y una especie de talento en bruto, sino que finalmente también terminan puliéndose en el conservatorio. Claro. Ahora, ellos ahí estaban muy compenetrados, pasaban todo el día, casi 20 horas juntos, 18 horas juntos, eran muy amigos, como tú decías, pero básicamente bajo la personalidad de Jorge González. Mi pregunta es, ¿ya en aquella época Miguel y Claudio eran una especie subyugados por Jorge González? Sí, de hecho hay un comentario que hace Claudio Narea en uno de sus libros, que él recuerda cómo Jorge González era una personalidad muy arrolladora. De repente, ponte tú en la fila del colegio, Jorge le anda un combo en el brazo, Claudio Narea quedaba medio desconcertado por esta especie de bullying, y después simplemente Jorge le cerraba el ojo, no compadre, es una broma, ¿no? Pero había una cierta, por decirlo así, eran amigos, pero era bajo el fuerte alero de la personalidad de Jorge González. ¿Cuándo pasa de Vinchuca a prisionero? Porque tiene que ver también la cosa política, tiene que ver lo que vivíamos como país. Ahora bien, yo creo que en el tema del cambio de nombre, obviamente que influye principalmente el tema de integrarse a Fusión, la famosa y el legendario sello fundado por Carlos Fonseca, que en el fondo se transforma en su manager. Y es él el que seguramente tiene que ver con el cambio del nombre. No, los Vinchucas no suenan, pero los prisioneros tienen mucho que decir. Ellos finalmente estaban en ese momento, representaban a una juventud que estaba desperdiciándose producto de lo que era el régimen militar en ese momento. O sea, era una juventud que quería hablar, que quería manifestarse. Era una juventud a lo que llamaríamos los últimos tiempos con lo que pasó hace un par de años con los pingüinos. Era una juventud que quería manifestarse, quería estar en las calles, pero que como no se podía hacer, lo podía hacer a través de las letras de los prisioneros. Claro, tú podrías interpretar que el nombre simbolizaba que ellos estaban prisioneros dentro del estrato social de su comuna, o estaban también prisioneros dentro de este país, que por la censura no los dejaba de algún modo hablar, o no nos dejaba a todos hablar en ese momento. Pero es básicamente en 1984 la incorporación al sello Fusión, donde esto explota bajo el nombre, la denominación Los Prisioneros. Ahí yo me acuerdo que después cuando ya eran prisioneros empiezan a hacer primero las tocatas en San Miguel. Yo de verdad que recuerdo que tocaron en mi colegio, en el liceo 6, y había en el paradero 6, frente a la iglesia, en lo que actualmente hay un supermercado, se llama el Anfiteatro San Miguel. Y ahí también tocaban los prisioneros, y ¿sabéis dónde yo? Es que yo soy un fanático de los prisioneros. Lo iba a ver tocar también en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, en la calle Bochef. También. Eso te revela que, ojo, ellos tampoco no fueron en un comienzo comprendidos por los jóvenes del estrato social bajo. Su primer público fuerte, efectivamente, son el público universitario que venía a escuchar Sex Pistols, que venía a escuchar The Clash. Ese era el público que primero acogió a los prisioneros y el que los convirtió efectivamente en un grupo masivo, por decirlo de algún modo. Eso hay que reconocerlo también. Claro que sí. No solamente se quedaron en los estudiantes secundarios, sino que también los universitarios empezaron a escuchar estas letras, empezaron a hacerlas parte de ellos y finalmente terminan tocando en varias universidades. Así es. Vamos para pimponear un poquito las polémicas que han tenido los chicos. Vamos con un extract. Ah, mira, te traje la media sorpresa, compadre. ¿Te acordáis de Patio Plum? Obvio, pues. El perrito lenteja. Perrito lenteja, Juan Carlos Olmo. Villarroel. Tenemos al camarógrafo. Julio. Claro, el personaje que hacía Villarroel era Julio. Claro. Y además te voy a contar un secreto. Señor director, me voy a salir un poquito si podemos tener a Lucho Rubio. Que Lucho Rubio fue camarógrafo de Patio Plum. No, ¿en serio? Sí, fue camarógrafo. Y es más, ustedes ven a Lucho Rubio, muéstrate un poquito, Lucho, porque Luis Rubio
es quien ¿Pero qué? Juan Carlos Olmo, que hacía los muñecos, se inspiró en hacer a Don Simón. No, en serio, es la inspiración de Don Simón. Don Simón es Lucho Rubio. Mira. Oye, Grande, mira, Lucho. lo importante de este registro, lo valioso, es que efectivamente es en 1986, los prisioneros en la cúspide de su recién adquirida fama y van a Patio Plum. Mira, Entonces, ¿cuál es la idea? Que ellos llegan a este barrio, a esta especie de vecindad, ya. porque tienen que ayudarle a los chicos de Patio Plum. Y nos trajiste ese video. Por favor, veámoslo. Sí. Revisemos el primer Patio corte. Plum, qué Mira, buena. el primer corte de los prisioneros en Patio Plum. Manolo no ha pasado por allá. ¿Viste? Ahí están convocando a la banda, ¿ah? Listo. Gracias. Chao. Permiso. González, ven. Sí. Hola. Hola, Jorge. Hola. Oye, ¿dónde te he visto a ti? Me parece que te conozco. Estamos tratando de comunicarnos con Manolo. ¿Y no pasa nada? Todavía no se puede. La actuación. Sí, o no, esa actuación de ellos. Tú eres Miguel, tú eres Claudio. No me digan que son los prisioneros. En efecto. Sí es. Ellos ¿Sabe? mismos. Y para eso necesitamos a Manolo, porque nos tiene que acompañar con el traslado de una presentación muy importante. Oye, nos va a matar. Claro, ya deberíamos haberlo encontrado. Sí. Oye, sí. Muy tarde, bien. Claro. Bueno, a ver, Spencer, ¿qué podríamos hacer? Samuel, ¿sabes qué? Son los prisioneros. Oye, de culto lo que estamos Sí, Manolo tenía razón, imagínate. Hola. Hola, mi amigo. Hola, yo soy Hola, tú. Hola, Jorge. Sí. Hola, Jorge. Claudio. Hola, mucho gusto. Miguel. Hola, Miguel. Y aquí, mira, fíjate cómo suenan aquí. En la cúspide. ¿Qué pasa? Mira, tienes que hacerlo igual que. Ahora vamos a ir de verdad, ¿ya? Vamos a subir un poco las cosas. Miguel da la partida, Y ¿ya? estaban en vivo, ¿ah? Estaban Tocando, en vivo, tocando en claro. vivo. Oye, que nos salga bien. Ya. Uno, dos, tres, cuatro. Miguel Tapia, güey. Oye, espectacular el recuerdo, Oye, pero- maravilloso. Pero fuera de verdad, Luchito, ¿estuviste en eso o no? Sí. Hoy. No, sí. Mira, camarógrafo, ¿sabéis qué? Lo importante de ese tema es lo siguiente. Estos eran los prisioneros, los Sí. que eran capaz de decirle a don Francisco, no nos interesa el asado gigante, pero al día siguiente iban a Patio Plum. Y además, otra cosa, en ese ¿Festival tiempo, televisión llamaban en aquella época RTU, también Claro. se atrevía, porque no Sí. todos los programas invitaban a los O sea, prisioneros. a ver, Así ese que era- también RTU se Ese atrevía. era el tema, que efectivamente se sabía lo explosivo que era Jorge González. Y que podía salir con cualquier Cuando discurso. tú invitabas a Jorge González a un estudio de televisión, nunca sabías en qué podía terminar esto. Es verdad. Y yo creo que eso es parte también de la leyenda que Jorge González va construyendo en torno a su persona. Lo felicito, espectacular la imagen que nos trajo Muy de buena, Patio de Blue. Gracias, querido maestro. Oiga, es más, le traje un ejemplo. Empecemos ya, en todo caso, terminamos ya la evocación bonita de los buenos tiempos. ¿Ya? Y vámonos un poco a cómo los prisioneros actualmente ven ese periodo de la historia. Ah, ya. Nosotros estamos viendo aquí todo bien, que todo marchaba sobre ruedas. De hecho, 1986 es el año en que sale Pateando Piedra. Sí. Estaban ya a punto de lanzarlo cuando fueron a Patio Pluma acá. Ahora, perdón, Lo que en esa fue- época ellos seguían llevándose muy bien, no había polémica de por medio, Sí, o ya pero- empezaron algunos roces. Mira, el principal roce siempre fue el siguiente. Jorge González, en el libro de entrevistas Maldito Sudaca que le hace mi buen amigo Emiliano Aguayo, él dice que en la época de Pateando Piedras, lo que le reventaba las pelotas a Jorge González que Claudio Narea no participaba de la grabación, se excluía. De hecho, Jorge González lo dice, yo creo que lo hacía por flojo, Tomás. Ya. Que no, ya se vio quizás obnubilado por el éxito, no llegaba a las grabaciones o llegaba Jorge tarde. González siendo un gallo súper exigente. Claro, era Muy se tomaba muy en serio lo que estaba sucediendo. Ahora bien, ¿cuál es la versión de Claudio Narea a este respecto? Él dice que en el fondo él ya se sentía desplazado porque él tenía muchas composiciones que no lo dejaban incluir en el disco, en el álbum. Ya. Ahora bien, yo le pregunto a Claudio, sinceramente desde el corazón te pregunto, ¿por qué no muestras ahora esas composiciones que supuestamente quedaron Ya fuera las en va a esa sacar. época? Yo creo que ya las va a sacar. Ojalá que las saque. Ok, Ojalá que entonces las saque. ya se producían algunos roces entre Claudio y Jorge. Claro, y Miguel no- siempre como más Miguel, apartado. ¿ah? mira, Miguel siempre ha sido como el Ringo de esta cosa. Sí. Siempre ha sido como el Ringo Starr. Él, si lo invitaba, hasta el día de hoy, si lo invita Jorge a algún proyecto, él seguramente se va a sumar. Ya. Si lo invita Claudio a algún proyecto, él Ahora- haciendo
descarte esta pelea, él también se va a sumar. En algunos libros, y también quedó más o menos expresado en la serie que acaba de ver el año pasado Chilevisión, Sudamerican Rockers, donde se dice que en aquella época, cuando ya termina La Voz de los 80, empieza Pateando Piedra, Jorge empieza a ambientar un ambiente que le empieza a llamar la atención, que es un ambiente relacionado con Fonseca, que es donde están las chicas lindas, las chicas guapas, donde se empieza a ver llamada alcohol, y viene por el lado alternativo, donde ellos ya se van juntando en el drugstore de Providencia. Claro, que es la época de la primera esposa de Jorge, Jacqueline Fresar, claro, que efectivamente se relacionaba con ese mundo New Wave alternativo de esa época, pero que no dejaba de ser elitista a su manera, ¿ok? Y es también, bueno, Claudio resiente eso también, efectivamente. Jorge ya se está relacionando con otros tipos, como un artista completo que él ya está haciendo su propia búsqueda, ¿ok? Pero como te digo, respecto a la versión de por qué Narea habría estado tan ausente, Claudio dice que no le gustaba cómo se estaba llevando el disco, el Pateando Piedra. Y él se sentía pasado a llevar, claro, y no integrado. Y la opinión de Jorge es que efectivamente Claudio era flojo y él no se integraba por su propia decisión a estas grabaciones. Ahora bien, veamos qué es lo que opinaba Claudio de esa época. Escuchemos, por favor. Tenemos una entrevista de Claudio hablando de Jorge que se le realizó en la televisión de Perú. A ver. Así se dice. Sí, ¿no? Bueno, La leyenda dice eso. este libro cuenta todo eso, pero desvirtúa completamente esa idea también. O sea, eso es parte del asunto, pero no tiene nada que ver Dice con... que Los Prisioneros termina cuando entra... Claro, hubo una cuarta integrante, ¿no? Sí, pero eso no es... ella entra porque yo me voy. Claro. Yo decido libremente irme en febrero del año 90, me fui, y ahí de repente la banda se disolvió, se acabó. Por algo se acaba. Entonces está todo contado ahí. ¿Podían sobrevivir Los Prisioneros al devenir del tiempo? Porque claro, ustedes eran un grupo contestatario, se vivía una realidad latinoamericana en ese momento. Y chilena, concretamente. Y chilena, pero los tiempos han ido cambiando. Entonces, ¿los prisioneros podían sobrevivir a eso? ¿A esos cambios? En Los Prisioneros estaba el germen de la autodestrucción también. O sea, los prisioneros no se disuelven porque llega la democracia. En Chile, por ejemplo, el año 90 llega la democracia. ¿Pero coincide con tu salida? Coincide con mi salida. No, sí, es una historia muy especial. Yo, bueno, les puedo contar que próximamente saldrá publicado acá, aún no, así que traigo la primicia. Acá está. Claro, hay muchos peruanos que han comprado el libro porque se vende por internet. Claro, podemos decirle igual dónde se vende. Se vende claro. biografía de una amistad.cl. Agregado el subtítulo, claro. usted le pone al subtítulo de biografía de una amistad, le pone .cl. Biografía de una amistad.cl se envía cuando yo estoy en Chile, porque ahora estoy acá. Acá. Mira. Lo que oblicuamente Claudio Narea está deslizando ahí, cuando él dice que los prisioneros llevaban en sí el germen de la autodestrucción desde el comienzo, hace alusión directamente a la personalidad de Jorge González. Ahora bien, yo te quiero dejar súper en claro, Daniel, que yo soy un convencido de que Jorge González es el músico vivo chileno más importante. ¿Ok? Solamente comparable su nivel, su arte a Violeta Parra y Víctor Jara. Esa es una opinión que personal mía, pero quiero que lo tengas claro antes de seguir nuestra conversación. Vamos tejiendo la historia, porque además, ¿sabes qué? Más adelante me gustaría empezar a comparar las entrevistas que ha dado Claudio, que siempre deja entrever y va repasando a Jorge González. Incluso podemos llegar al día de hoy, que lo vamos a comentar más rato, su última entrevista en Vértigo. Claro, ¿a qué es lo que se refiere Claudio con este germen de la autodestrucción? Efectivamente también a la sexualidad ambigua de Jorge, ¿ok? Él empieza, bueno, ahora ya en el último libro a repasar lo que él cree, que yo, mira, a ver, él dice que hay una sexualidad ambigua de Jorge, que muchas veces él interpreta que quizás hubo una proyección sexual de Jorge hacia su figura, hacia su persona, obviamente que también hacia su esposa, incluso más. Jorge, yo creo que había un elemento ahí yo ni siquiera no hablaría de categorías sexuales, no hablaría de homosexualidad ni bisexualidad, hablaría de pansexualidad en el caso de Jorge González, porque de hecho es tan desubicado a veces Jorge que el mismo día del casamiento de la hermana de Claudio, él va y le dice, yo te amo,
como para desestabilizarle en el mismo día su matrimonio. Claro. No es que te lo diga cualquier persona, Ahora, no es lo mismo es una que te lo diga un relación ex prisionero. Es una relación bien curiosa en términos de amistad también de Claudio con Jorge. Hay una cuestión Sí. que para los dos lados es una cuestión bien... porque también de alguna manera reacciona siempre Claudio y siempre él está sacando a Jorge Así al es. tema. Yo Entonces, creo que- mira, pero vamos sí. cronológicamente con el tiempo. Esto fue en el año... Porque nos quedamos empateando piedra. Claro. Después de eso, ¿qué pasa? Bueno, después de eso viene efectivamente... Jorge González musicalmente no queda muy contento con el resultado de Pateando Piedras, él lo reconoce hasta el día de hoy. Y viene lo que es el disco, La cultura de la basura, que siendo un buen disco, lamentablemente es opacado ya por la opción política clara en la que Jorge embarca al grupo, que es básicamente irse derechamente en el plebiscito por la opción no, participar en las giras del no, ¿Ya? y eso obviamente que hace que la campaña del disco sea opacada por la campaña política. Ajá. ¿Ok? Mucha gente que O sea que se confundió entre campaña política y el ese es el lanzamiento del problema. O disco. sea, finalmente terminaron siendo los prisioneros un poco lo que ellos criticaban. La mierda buena onda que... Se vendieron al sistema. No que se hayan vendido al sistema, sino que terminaron haciendo esta crítica social, por decirlo así, que ellos reflejan muy bien en una canción que las malas lenguas dicen que fue dedicada en su momento a Alberto Plaza. ¿Ya? ¿Cuál? ¿Ok? La de... ¿Por qué no se Ayúdame, van? Juacolí. ¿Por qué no se van? No, y solo es una ¿Por qué no se van? mierda. No. Esa misma. ¿Por qué no se van? Se llama. ¿Por qué no se No, van? nunca quedan mal con nadie. Pero hay varios mitos. Nunca Otros queda dicen- mal con nadie. Otros dicen que es Kiko Yungue, el otros- Negro Piñera. Claro, Mira. pero básicamente yo creo que esto interpretaba a todo el movimiento artesa contestatario Ahora. de los 80 que ellos también buscaban Claro. de algún modo superar. Campaña, claro, era básicamente, ¿sabes qué? Con eso, era la gente que se juntaba en el Café del Cerro en Bellavista en aquella época. Era justamente, Eran eso era. todos esos músicos con ponchitos. Era una artesanales, crítica al mundo chuenquinilo, todos Eso. esos músicos del Café a del las Cerro. peñas de aquella época, Las peñas, al claro. Café del Cerro en el barrio de Bellavista, al que toma el buen navegado. Ahora bien, yo creo que el poncho le cae a todos, le cae a Kiko Yungue, le A cae todos. Hasta el Negro Piñera. a Alberto Plaza, al Negro Piñera, Oscar Andrade, a están Oscar todos. Andrade, Claro. efectivamente.